Les tomo asistencia y ahorita comenzamos. A ver, nos quedamos en proteínas, ¿verdad? Les di una breve introducción, pero el día de ayer se me olvidó preguntarles. O sea, yo ya les di una breve explicación de la multitud de funciones que tienen las proteínas, pero quería saber, o sea, antes del día de ayer, ¿qué les habían enseñado sobre las proteínas? ¿Para qué eran? ¿Eran buenas? ¿Eran malas? No sé, ¿qué sabían de las proteínas hasta antes de la clase del día de ayer? Pues que había que incluirlas en el plato diario, profe, las proteínas. ¿Que hay que comer proteínas? Sí. Que son buenas, pero no como en altas cantidades. Ok, no son buenas en exceso. Pues igual, cualquier nutriente no es bueno en exceso, ¿no? No nada más las proteínas, no hay que ingerir exceso de carbohidratos, ni exceso de grasas, ni exceso de proteínas, ¿no? Cada uno tiene pues su desventaja asociada. Hay que pues regirse por el plato del buen comer, que normalmente le asigna como un 50% de los requerimientos diarios, entre 50 y 60 a puro carbohidrato, alrededor de 30 o 20% proteína y entre 15 y 20% de grasas. Con respecto al porcentaje de calorías que deberían de estar ingiriendo pues, a diario, ese es un aproximado más o menos de valores porcentuales adecuados para una dieta de alrededor de 2,000 calorías, pero pues ya la cantidad de calorías que tienen que consumir a diario depende principalmente de su altura. Mientras más altos sean, pues más calorías necesitan consumir. Mientras más bajitos sean, menos calorías deben de consumir. Pero bueno, aparte de su importancia nutricional, ¿para qué más sabían que servían las proteínas o nada más para eso? ¿Te dan energías para el día, profe? Pues es parte es parte de la nutrición, ¿no? Sí, son una fuente de energía que cuando lleguemos al tema del metabolismo vamos a analizar un poquito más a fondo. Entonces, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Es lo único que sabían de proteínas? ¿Reparan los músculos? Para el sistema inmune, reparación de fibras musculares, sí, están asociadas a todo eso, ¿no? Porque las fibras, al final las fibras que hacen la contracción muscular son de actina y miosina y pues se necesitan reparar. Cuando ustedes hacen ejercicio, básicamente lo que están haciendo es romper o dañar esas fibras musculares que están hechas de proteína y pues para repararlas se necesita además aminoácidos, que son el monómero que forman las proteínas para sintetizar pues más miosina y actina y reparar el daño muscular que ocurre durante el ejercicio. Y normalmente cuando se hace la reparación, la fibra se hace más grande y más resistente. Y así es como pues hacemos que los músculos crezcan principalmente. Profe, también que son la base del ADN. No, para nada. El ADN es otra macromolécula aparte. Nada que ver ni con la estructura. No, nada que ver. O sea, hay interacciones ADN-proteína, pero son polímeros completamente diferentes, ¿no? Las proteínas están hechas a base de aminoácidos, el ADN está hecho a base de ácidos nucleicos, que igual es el último tema de esta unidad. Entonces, por acá les traía más ejemplos de proteínas, su función y el tipo de proteína, pero creo que el día de ayer ya les dije bastantes. Esta tablita la pueden revisar en el libro si gustan, porque yo nada más la tengo en inglés. Pero pues son más ejemplos, básicamente, ¿no? De proteínas de almacenamiento de energía, como la albúmina, de transporte, como la hemoglobina, hormonales, como la insulina, proteínas receptoras en membrana, como las proteínas de poro que están en la superficie de las neuronas, que son las que permiten que neuronas se comuniquen con otras neuronas, de movimiento, como la actina y miosina, pero pues les digo, esto lo pueden checar
ustedes en el libro de preferencia. Y pues una de las partes de las proteínas más importantes son las enzimas. Muchas proteínas en el cuerpo son enzimas. ¿Y qué es una enzima? Pues son un tipo de proteína que actúa como catalizador para acelerar las reacciones químicas. Acelera básicamente reacciones químicas que no ocurrirían de forma natural, o que si llegaran a ocurrir de forma natural, ocurrirían en pues una cantidad muy pequeñita. Entonces lo que hace la enzima es básicamente acelerar la reacción, catalizándola, sin consumirse en el proceso. ¿De acuerdo? La enzima no se consume en el proceso de catálisis, la enzima se mantiene íntegra. Y las enzimas pueden llevar a cabo sus funciones de manera repetida. Y pues aquí les pongo un ejemplo de que funcionan como caballitos de batalla para llevar a cabo los procesos biológicos. Por ejemplo, nosotros para lograr absorber, por ejemplo, la sacarosa. La sacarosa es un dímero, es un disacárido de glucosa y fructosa. No lo podemos absorber de esta manera. Para absorberlo necesita romperse el enlace glucosídico entre la glucosa y la fructosa, y ese enlace lo rompe una enzima especializada. De hecho, la lactosa se degrada de una manera sumamente similar, nada más que hay una enzima especial para la lactosa que se llama lactasa. La lactasa rompe el enlace entre la glucosa y la galactosa, y eso permite que se absorban entonces los monómeros en el intestino. Si no hay lactasa, la lactosa no se rompe, la lactosa no se absorbe, llega al intestino grueso y pues produce los efectos que sufren las personas que son intolerantes a la lactosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no está la enzima que rompe ese enlace. Y ese enlace por sí solo no se rompe. Se necesitaría que pasara demasiado tiempo para que se empezara a degradar ese enlace por sí solo. Entonces, eso es lo que hacen las enzimas. Aceleran las reacciones químicas. Y pues bueno, las proteínas están formadas por polipéptidos, y los polipéptidos van a ser polímeros de un set de 20 aminoácidos. Entonces, una proteína consiste de uno o más polipéptidos, como ya se los había mencionado. Y los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen características específicas. Tienen un grupo carboxilo y tienen un grupo amino. Como el grupo carboxilo es ácido, pues por eso recibe el nombre de aminoácido, ¿no? Y difieren las propiedades de los diferentes aminoácidos, o sea, los 20 aminoácidos son diferentes, ya que este radical del aminoácido se puede sustituir por diferentes moléculas. Entonces, eso es lo que le da la característica diferente a cada uno de los 20 aminoácidos, que este grupo R va a ser diferente en cada uno de los 20. Y esta es una tablita de esos 20 aminoácidos, ¿no? En el caso de la glicina, un hidrógeno; en el caso de la alanina, esa R es un grupo metilo; la valina es una isoleucina, leucina; fenilalanina tiene un fenol, triptófano, metionina, prolina. Entonces, todos estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos primeros 9 son aminoácidos que tienen características no polares. Todos estos son no polares. Bueno, específicamente el grupo R es no polar, ¿no? Porque la demás parte de la molécula sí es polar, incluso es iónica a pH fisiológico. Entonces, esta tablita hace referencia a las características de los grupos R, nada más, o de los sustituyentes. Entonces, todos estos son no polares. Tenemos los que son polares, por ejemplo, la serina, la treonina, la cisteína, que la cisteína es muy similar a la serina, nada más que se sustituye el alcohol por el tiol; la tirosina, que se parece mucho a la fenilalanina, pero tiene un OH adicional; asparagina y glutamina. Y de los 20, únicamente hay 5
aminoácidos que tienen carga. 2 con carga negativa, que son el aspartato y el glutamato, o también se conocen como ácido aspartico y ácido glutámico. Y 3 que son básicos, la lisina, arginina e histidina. Pero en particular la histidina, a pH fisiológico, o sea, al pH de su sangre a 7.4, no se carga. No tiene carga la histidina a pH fisiológico. La lisina y la arginina sí, pero la histidina no. Entonces la histidina se considera que es neutra al pH de su cuerpo. Y pues de aquí deberían de al menos estudiar, por ejemplo, me gustaría que pudieran identificar por nombre cuáles son polares, cuáles tienen carga y cuáles son no polares. Esta tablita también la pueden encontrar en el libro y pues les recomendaría que la estudiaran un poco para el examen, ¿no? Si en el examen les preguntara cuál de los siguientes aminoácidos es polar, no polar o cargado, que tenga carga positiva o negativa, esperaría que ustedes pudieran identificar el nombre del aminoácido y decirme qué carga tendría, ¿no? Por ejemplo, arginina y lisina son los positivos, aspartato y glutámico son los negativos. Los polares no son tantos, el problema son los no polares, esos sí son bastantes. Pero pues son 20 a final de cuentas, no es tanto. Entonces, para que le den una repasada a los 20 aminoácidos para el examen, por favor. Y bueno, ¿cómo es que estos 20 aminoácidos se unen entre ellos para formar a las proteínas o a los polipéptidos? Pues estos se unen mediante enlaces peptídicos. Específicamente reacciona el grupo carboxilo o grupo ácido de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Reaccionan por una reacción de condensación, o sea, pierden agua entre el grupo amino y carboxilo y se forma un enlace que vimos cuando vimos grupos funcionales que se llama enlace amida. Pero al igual que en los carbohidratos, le cambiamos el nombre. Le recuerdan que en los carbohidratos era un enlace tipo éter, pero lo conocemos como enlace glucosídico. Aquí es un enlace amina, pero pues lo conocemos como enlace peptídico. ¿De acuerdo? Y pues estos polipéptidos van a ser un polímero de cualquiera de esos 20 aminoácidos que acabamos de ver, en el orden que sea. Y los polipéptidos están compuestos de unos o pocos hasta miles de monómeros. O las proteínas pueden estar formadas incluso de miles de los aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas. Y cada polipéptido posee una secuencia lineal de aminoácidos, que se conoce como estructura primaria. Entonces, la gran diferencia de aminoácidos y las diferentes estructuras lineales o primarias que se pueden adquirir es lo que da origen a la gran variedad de estructuras tridimensionales que pueden adoptar las proteínas. Una proteína funcional consiste de uno o más polipéptidos, que estos se van, cuando decimos que se pliegan, también podremos entenderlo como que se van torciendo unos sobre otros, o que se van súper enrollando para dar una figura única, que es a lo que me refiero con la estructura tridimensional. Y esa figura única, esa estructura tridimensional, va a depender de la secuencia lineal de los aminoácidos, o sea, de cuál es el orden y cuál es la característica de cada uno de los aminoácidos en esa cadena lineal. Entonces, la secuencia de los aminoácidos determina, les digo, la estructura tridimensional, y la estructura tridimensional a su vez define cuál es la función de la proteína. Y estos son algunos ejemplos de proteínas ya plegadas, ¿no? En realidad se verían como en la imagen inferior derecha, pero en los programas informáticos que utilizamos para visualizarlas, por lo general utilizamos diferentes tipos de representación. Esta representación se llama en inglés es de ribbon, en español es de lazo, creo, si no mal recuerdo.
Y esto nos permite analizar más a fondo la estructura tridimensional que adopta la proteína. Nos permite analizar cómo es que se va plegando o doblando la proteína para adquirir esta estructura tridimensional. Y en realidad todo esto tiene que ver con cuestiones energéticas. ¿Qué es lo más favorable para los aminoácidos que están en esa secuencia? Entonces, y lo que es más favorable para los aminoácidos depende de estas características, por eso es importante que las conozcan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los aminoácidos que son no polares, pues no van a querer estar en contacto con el agua. Entonces, cuando se está doblando o se está plegando la estructura proteica, se favorece que esos residuos que son no polares se escondan en el centro de la proteína, alejados del agua. Mientras que los que son polares y los que son pues cargados, les gusta el agua, entonces esos se orientan de tal manera que estén en contacto con el solvente o con el agua. Y eso es lo que a final de cuentas, pues, rige el plegamiento de las proteínas. Que se llegue al menor estado de energía posible, y el menor estado de energía posible es el estado más favorable. Y bueno, la estructura primaria de las proteínas es la secuencia lineal, ya se los mencioné varias veces, pero hay diferentes niveles de estructura que vamos a estar analizando en las proteínas. Al menos la primaria ya es muy sencilla, es simplemente la secuencia de aminoácidos de manera lineal. Esta secuencia primaria dicta la estructura secundaria que van a adquirir las proteínas o los polipéptidos. Y esta la podemos encontrar en la mayoría de las proteínas y consiste de dos tipos de estructuras principales: hélices alfa y hojas beta plegadas. Estas dos estructuras de hélice alfa y hojas beta plegadas las adquieren los polipéptidos mediante la formación de puentes de hidrógeno, en el caso de la hélice alfa, entre la misma cadena, y en el caso de la hoja plegada beta, formación de puentes de hidrógeno entre cadenas aledañas, ¿no? Que estén juntitas. Entonces, por eso le llamamos, de hecho, hoja beta plegada, porque parecen como dos hojas que están encimadas. Y en el caso de la hélice alfa, literal, los aminoácidos forman una hélice. Entonces, esos dos tipos de estructura las llamamos estructura secundaria. Y la estructura terciaria está determinada ya por las interacciones que existen entre los diferentes aminoácidos, entre los diferentes grupos R que forman a la cadena primaria. Y pues esas diferentes interacciones resultan en la estructura tridimensional o la estructura terciaria, que es exactamente lo mismo, son sinónimos. Y como les dije, la estructura tridimensional lo que busca es encontrar la menor energía posible para el plegamiento de la proteína, para que adquiera su estructura tridimensional. Por último está la estructura cuaternaria, que resulta cuando proteínas que ya están completamente plegadas interactúan entre sí para formar complejos multiproteicos. Entonces, la estructura cuaternaria se adquiere cuando muchas proteínas se unen entre ellas para formar múltiples cadenas que forman a un complejo proteico más grande. Entonces, vamos a analizar un poquito más a fondo cada uno de los diferentes tipos de estructura. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos en una proteína y es como las letras de una palabra muy larga, ¿no? Simplemente es la secuencia. Hay dos tipos de nomenclatura, en este caso para los aminoácidos. Está la nomenclatura de 3 letras y está la nomenclatura de una sola letra. Me parece que esa nomenclatura viene en el libro, pero aquí nada más les estoy presentando la de 3 letras. Hay 3 letras para identificar a cada uno de los aminoácidos. Y la estructura primaria está determinada por la información genética. Para eso sirve, de hecho, el DNA. Por eso el DNA hace que pues seamos como somos. Es lo que nos heredan nuestros papás. Es la información genética
que codifica para las secuencias de las diferentes proteínas que nos conforman. Pero eso lo vamos a ver un poquito más a detalle ya que lleguemos a ácidos nucleicos. Pero sí es importante que de una vez vayan sabiendo que la estructura lineal, la estructura primaria de una proteína está determinada por el ADN. ¿Cómo es que se traduce esa información? Lo vamos a analizar a fondo en la siguiente unidad. Y bueno, la estructura secundaria está formada por vueltas y estructuras planas que resultan de la interacción de puentes de hidrógeno, como les había mencionado, entre las repeticiones y el esqueleto polipeptídico. La estructura secundaria típica de una vuelta es llamada hélice alfa, que es esta de aquí. La proteína básicamente va dando, bueno, los aminoácidos, perdón, van dando vuelta formando hélices y esas hélices se forman por los puentes de hidrógeno que forma la estructura y las hojas plegada betas que también se forman por puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, la adquisición de esta estructura secundaria depende principalmente de la formación de puentes de hidrógeno. Ahora, hay partes de las proteínas que no adquieren ni estructura secundaria ni estructura terciaria, ¿sí? Como lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Por ahí hay unas cuantas hélices y por ahí hay unas hojas beta plegadas, pero por ejemplo esta región de acá no tiene ninguna de las dos estructuras. Entonces decimos que estas son regiones desordenadas o simplemente decimos que no tienen estructura secundaria. En inglés les suelen llamar loops, pero le pueden llamar de cualquiera de las tres formas que acabo de mencionar. Entonces, en realidad, podrían ustedes observar tres tipos de estructura. Hélice alfa, hoja beta plegada. También hay una estructura que se llama vueltas beta. Esas vueltas beta se sitúan entre hojas beta plegadas. Y pues están las regiones que simplemente no tienen estructura, que llamamos regiones pues desordenadas. De hecho, por ejemplo, las hoja beta plegadas son las que son responsables de darle la estructura, la elasticidad y las propiedades que adquiere, por ejemplo, la seda de las arañas o la seda de las orugas, cualquier tipo de seda. Es simplemente una estructura proteica repetitiva. Decimos que este tipo de proteínas son proteínas estructurales o proteínas fibrosas por el tipo de estructura repetitiva que adquieren. Y pues esa estructura repetitiva que se adquiere es por la cantidad de hojas beta plegadas que se forman. Y esas hojas beta plegadas pues son las que le dan su característica o sus características, perdón, a los diferentes tipos de seda. La estructura terciaria es la más importante. ¿Por qué? Porque la estructura terciaria es la que va a definir la estructura tridimensional de la proteína y es la que va a definir su función. Y es importante saber cómo es que una proteína adquiere esa estructura tridimensional. Bueno, la estructura secundaria está determinada por las interacciones. Perdón, aquí me equivoqué. La estructura terciaria está determinada por las interacciones entre los grupos R, más que las interacciones entre los constituyentes del esqueleto polipeptídico. En el caso de la estructura secundaria es por puras interacciones entre el esqueleto, por los grupos amino y por los grupos carboxilo que forman la cadena polipeptídica. Aquí la terciaria es principalmente por interacciones entre los grupos R. Estas interacciones incluyen las interacciones que ya habíamos visto en la presentación pasada, que son puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas e interacciones de Van der Waals. Esas cuatro es importante que ustedes las sepan identificar y que las sepan definir. Y la estructura de una proteína puede ser estabilizada además por un tipo de enlace adicional que se llama enlace disulfuro. Entonces, por eso les decía que, por ejemplo, los aminoácidos que son hidrofóbicos se van a esconder del solvente y se van a ir hacia el centro de la proteína principalmente. ¿Para qué? Para esconderse del solvente.
Eso es lo más energéticamente favorable para esos aminoácidos hidrofóbicos, esconderse del agua, no quieren estar en contacto con agua. Los que son polares pueden estar expuestos a solvente y además, si son polares, pueden formar puentes de hidrógeno entre ellos. Esos puentes de hidrógeno también ayudan a formar la estructura tridimensional. Los aminoácidos que son iónicos, los 4 que vimos, también van a querer estar expuestos a solvente, les gusta estar en presencia de agua y de iones, y además, adicionalmente, pueden formar enlaces iónicos entre ellos y de esa forma ayudar a estabilizar la estructura tridimensional de la proteína. Además, los residuos que son hidrofóbicos, que no les gusta estar en contacto con agua, recuerden que todos los enlaces que son no polares tienden a interactuar con otras moléculas que son no polares a través de fuerzas de Van der Waals. Entonces también va a ser favorable para esos aminoácidos no polares estar cercanos unos a otros para tener interacciones por este tipo de fuerzas. Y por último, por ahí hay un aminoácido especial de los 20. Se llama cisteína. Esta cisteína pues tiene la característica de tener un grupo tiol en su grupo R. Y ese grupo R le da la característica de poder formar enlaces disulfuro. Esos enlaces disulfuro son enlaces covalentes que sirven también para estabilizar y determinar, de hecho, la estructura tridimensional de muchas proteínas, específicamente en mamíferos. Muchas de nuestras proteínas tienen estos enlaces disulfuro y son necesarios para que las proteínas se plieguen de manera correcta. Y bueno, por último, el último nivel de estructura es la estructura cuaternaria, que resulta cuando 2 o más cadenas polipeptídicas forman una macromolécula. Por ejemplo, el colágeno es una proteína fibrosa, la cual consiste de 3 cadenas polipeptídicas enrolladas como en un lazo. Eso es lo que le da las propiedades pues, características también al colágeno. Y la hemoglobina, por ejemplo, es otro ejemplo de proteína que adquiere estructura cuaternaria. Es una proteína globular que consiste de 4 polipéptidos, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Las beta están en color blanco y las alfa están en color como moradito, ¿no? Entonces, es importante también mencionarles que existen estos 2 tipos de proteínas solamente, fibrosas, como el ejemplo del colágeno, y globulares, como el ejemplo de la hemoglobina. Se llaman globulares por la estructura globular que adquieren. Y las fibrosas, pues se llaman fibrosas porque forman, pues básicamente fibras, ¿no? Y de hecho por eso la hemoglobina recibe el nombre de globina, porque tiene 4 dominios globina y 4 dominios hemo, que son un cofactor de una molécula que se llama hemo, que está acoplada a hierro, que es la que permite que la hemoglobina transporte pues oxígeno en la sangre, ¿no? Hasta aquí, chicos, no sé si tengan alguna duda con respecto a los niveles de organización de la estructura de las proteínas. ¿Podría repetir las cuatro que dijo? Mejor, Sí. a las tipos de interacciones. Es puente de hidrógeno, Van der Waals, hidrofóbicas y iónicas. Aquí están. Puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Gracias. Profe, Dígame. dijo que es que se me pasó la diapositiva en donde estaba el grupo amino que se dividían en 2 grupos. ¿Aquí? No, creo que era más atrás. Ahí. ¿Cuál era la duda? Era los grupos. Es que había dicho, ¿no? De que se dividía en 2 grupos. Tenía el polipéptido. Algo así entendí.
El polipéptido está formado por los monómeros y los monómeros son los aminoácidos y los aminoácidos reciben el nombre de aminoácidos porque tienen un grupo amino y un grupo ácido que es el grupo carboxilo. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, profe, de la cisteína que dijo que era necesaria para qué. Para la formación de puentes disulfuro. Ok, gracias. Entonces la cisteína forma puentes disulfuro que estabilizan la estructura terciaria de los polipéptidos. Aquí hay un ejemplo de un enlace disulfuro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Nada. Ok. Entonces, este es un ejemplo de una modificación en la estructura primaria de la hemoglobina. Resulta que la estructura primaria es muy importante que se conserve y para conservarse pues se tiene que cuidar el material genético porque como les había mencionado pues el material genético es el que va a dictar la estructura primaria de las proteínas o la secuencia de los aminoácidos. Resulta que si se modifica el material genético, si se sufre alguna mutación, se puede llegar a sufrir cambios en la estructura primaria de las diferentes proteínas. Si se llega a modificar la estructura primaria, pues la estructura primaria puede afectar a la estructura secundaria a la terciaria, y si se ve afectada la estructura terciaria, como la estructura es la que define la función, pues se va a ver afectada la función. Este es un ejemplo, pues relativamente sencillo de lo que puede ocurrir con el cambio de un solo aminoácido en la secuencia primaria de una proteína. Entonces, por ahí hay una enfermedad que es pues relativamente común en África. Esta mutación surge a causa de la malaria. La malaria es un parásito que afecta principalmente a los eritrocitos y los revienta. Entonces surge una mutación en la población africana que los vuelve inmunes a la malaria. Pero resulta que esa mutación, que es específicamente en la subunidad beta de la hemoglobina, recuerden que la hemoglobina está formada por 2 cadenas beta y 2 alfa, la mutación es específicamente en la cadena beta. Se cambia un aminoácido que era ácido, un ácido glutámico, por uno que es hidrofóbico, una valina. El cambio de ese solo aminoácido en la estructura causa un enorme cambio conformacional en la estructura tridimensional de la globina beta. Y no solamente cambia esa estructura tridimensional, causa que, como ahora se sustituye un aminoácido que era inicialmente ácido y que podía estar expuesto a solvente por uno hidrofóbico, que no quiere estar expuesto a solvente, este cambio ocasiona que las diferentes pues hemoglobinas se empiecen a agregar entre sí, porque las subunidades betas no quieren estar expuestas a solvente, quieren esconderse del solvente. Entonces, para esconderse del solvente, lo que hacen es agregarse entre ellas y comienzan a formar esta especie de fibras entre la hemoglobina. La hemoglobina no debe de formar fibras, la hemoglobina debe de estar, pues, libre en el espacio intracelular del eritrocito para poder transportar de forma eficiente el oxígeno en la sangre. Entonces, esta agregación de la hemoglobina ocasiona una serie de efectos bastante dañinos para la salud, pero pues también produce uno benéfico. El cambio de la estructura de la hemoglobina no solamente modifica a la hemoglobina como tal, modifica completamente la estructura del eritrocito, porque ahora al formar fibras, esas fibras hacen que el eritrocito adopte esta
estructura como de media luna. Esa estructura de media luna que adquieren los eritrocitos es pues sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque el eritrocito, al contener fibras adentro, se vuelve más rígido, y esa rigidez hace que el eritrocito no pueda pasar de forma eficiente a los pequeños vasos capilares que tenemos, por ejemplo, en las extremidades para transportar el oxígeno de forma adecuada. Además, esta estructura puede incluso llegar a reventar a los capilares sanguíneos, causando problemas en las extremidades. Pero pues esta mutación, les digo, surge porque resulta que la malaria no puede infectar a los eritrocitos que tienen esa mutación. Cuando la estructura primaria se cambia, en la estructura primaria de la globina beta se cambia ese ácido glutámico por una valina, el patógeno ya no puede entrar al eritrocito. Entonces, por eso se ha visto pues favorecida esta mutación en ciertas poblaciones de África. Sin embargo, a final de cuentas, este cambio en la morfología del eritrocito lo que llega a ocasionar es una anemia que recibe el nombre de anemia falciforme por el cambio de estructura del eritrocito. Y pues esa anemia falciforme pues lleva ciertas desventajas o consecuencias, ¿no? Pues la persona, como no está oxigenando bien sus tejidos, pues por lo general se encuentra cansada, aletargada, y puede llegar a desarrollar problemas vasculares a temprana edad. Pero pues este es un simple ejemplo de lo que puede pasar a nivel, pues, al nivel completo de un organismo por el simple cambio de un solo aminoácido, por una simple mutación en un solo aminoácido de una sola proteína. Desafortunadamente para estas personas, pues no hay muchas opciones de tratamiento más que estarles haciendo transfusiones sanguíneas constantemente de sangre de pacientes que no tengan este padecimiento. ¿Por qué? Pues porque sus eritrocitos adoptan esta estructura, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que, pues, no haya mutaciones en el material genético. ¿Por qué? Porque el material genético define la estructura primaria, y la primaria la secundaria la terciaria, y la terciaria define la función. ¿De acuerdo? A eso es a lo que iba con este pequeño ejemplo. Esto ya se los he estado mencionando. ¿Qué es lo que determina la estructura? Además de la estructura primaria, hay otras condiciones químicas que pueden afectar a la estructura. Por ejemplo, el pH. ¿Por qué afecta el pH? Lo van a entender un poquito más a fondo el próximo semestre, ya que lleven química analítica, porque van a entender cómo es que los aminoácidos cargados, por ejemplo, pueden ser drásticamente afectados por el pH. Si el pH es muy bajo o es muy alto, puede ocasionar que los aminoácidos que estén cargados pierdan su carga, y al perder su carga, si esta era importante, por ejemplo, en la formación de algún puente iónico, se va a perder ese tipo de interacción que pudiera estabilizar a la proteína. Entonces, las modificaciones en el pH pueden afectar a la estructura terciaria de las proteínas. La temperatura también afecta drásticamente a la estructura de las proteínas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué se evapora el agua cuando la calentamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad cuando calentamos agua? Pues estamos aumentando la energía cinética de la molécula del agua. Se está moviendo más rápido. Al moverse más rápido, ¿qué pasa? Pues la molécula de agua ya no puede formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Entonces, al no poderse formar puentes de hidrógeno, ¿qué le pasa al agua? Pues se evapora. Tiene tanta energía cinética que simplemente se evapora. Lo mismo le pasa a los puentes de hidrógeno de las proteínas. Vimos que los puentes de hidrógeno son sumamente importantes para que las proteínas adquieran su estructura secundaria y terciaria. Entonces, si calentamos a las proteínas, ¿qué les pasa? Se pierden todos esos puentes de hidrógeno,
Y al perderse esos puentes de hidrógeno, la proteína pierde su estructura tridimensional. Y al perder su estructura tridimensional, ¿qué pasa? Pues pierde su función. ¿De acuerdo? A ese proceso de pérdida de la estructura terciaria de una proteína le llamamos desnaturalización. Existen algunas proteínas que después de ser desnaturalizadas, o sea, después de perder su estructura terciaria, pueden volver a adquirir su estructura terciaria nuevamente. A ese proceso le llamamos renaturalización. ¿De acuerdo? Importante, cuando una proteína está desnaturalizada, pierde su actividad biológica. Y de hecho, por eso es, por ejemplo, peligroso que nos dé, por ejemplo, calentura. Las temperaturas de alrededor de 40 grados llegan a ser bastante riesgosas en pacientes. ¿Por qué? Porque sus proteínas se pueden empezar a desnaturalizar y a perder su función. Y a final de cuentas, eso es lo que lleva pues a la muerte. También por eso no es recomendable que nos expongamos a temperaturas pues muy elevadas. ¿Por qué? Porque se pueden empezar a ver afectadas nuestras proteínas y se pueden empezar a desnaturalizar. Y creo que esto ya lo voy a dejar para el día de mañana, porque ya fue bastante información. Al menos plegamiento proteico lo voy a dejar para mañana. Cómo se deduce la estructura tridimensional de las proteínas, y lo de ácidos nucleicos lo vemos el día de mañana, porque no los quiero saturar mucho de información. Lo que acabamos de ver es muchísima información y pues quiero que la digieran un poquito mejor. Mañana sería el último día de la primera unidad. Mañana terminaríamos la unidad. Entonces, les recomendaría que cualquier duda que ustedes llegaran a tener o que todavía tengan sobre la primera unidad, que aprovecharan el día de mañana para preguntar. Al final de la clase voy a dejar un espacio para que puedan preguntar cualquier duda que tengan con respecto a la primera unidad. Y esto significa entonces que ya nos podemos poner de acuerdo para una fecha de examen. Como vamos a terminar el día de mañana, el examen tendría que ser la próxima semana, o sea, la primera semana de marzo. Tenemos lunes, martes o miércoles disponibles para realizar el examen. ¿Qué día les gustaría? Martes. ¿Martes? ¿Todos? Miércoles. Martes, profe. El martes, profe. A ver, vamos a hacer votación porque pues escucho varias opiniones, ¿no? Entonces, la opción 1 va a ser lunes. Se las voy a poner acá en el chat. La opción 2 va a ser martes. Y la opción 3 va a ser miércoles. Esas son las 3 opciones. Y pues les pediría que votaran en el chat una sola vez, poniendo pues 1 para lunes, 2 para martes o 3 para miércoles. Pues parece que va ganando el martes. Sí, ya ganó martes. Ni los voy a contar. Ok, chicos, entonces el examen parcial sería el martes a las 6 por Classroom. Se les va a publicar el examen, es en Google Forms, es un cuestionario de opción múltiple que pueden contestar incluso en su teléfono, aunque no se los recomendaría. Otra cosa importante para el examen, que no me acuerdo si se los había mencionado, para evitar que hagan trampa durante el examen, pues les voy a pedir que únicamente los días de examen parcial que tengan prendida su cámara. Entonces, para que estén preparados, ¿no? Entonces, el martes, que sea el examen, tienen que entrar a la reunión de Meet y tienen que prender su cámara para poder pues presentar el examen. La cámara pues tiene que estar enfocada
en su cara, y pues no pueden tener material de la clase pues a la mano, ¿no? No pueden tener el libro, cuaderno, apuntes ni nada por el estilo. Entonces, y esto les digo, es con la finalidad de pues evitar que hagan trampa en el examen. Y pues sí, ese mismo día les puedo dar los resultados del examen una vez que termine la hora de clase. Tendrían exactamente 1 hora para hacer el examen. No sé si tengan alguna duda, chicos. No, profe. No, Está profe, bien. ninguna Gracias. duda. No, ninguna duda. Profe, Sale, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana para terminar con la primera yo sí unidad. tengo una duda. Dígame. La proteína que normalmente consumimos en la carne es lo mismo que la proteína que consumen pues, los que hacen ejercicio. La proteína que consumimos, no, cuando consumimos carne estamos consumiendo todas las proteínas que están dentro de la célula muscular por ejemplo, de la vaca o del pollo. Que si es la misma, tienen diferencias estructurales. Es más diferente la de, por ejemplo, las proteínas de músculo de pollo que las de vaca. Las de vaca, como también son mamíferos, pues son más parecidas. Pero no es nada más la proteína del músculo, también estamos consumiendo, no sé, mioglobina, miosina, actina, y a final de cuentas todas esas proteínas, cuando lleguen al estómago, se van a digerir por las diferentes proteasas que tenemos en el sistema digestivo. Entonces, ustedes no están absorbiendo la proteína completa como tal. Ustedes están, como las proteasas parten a las proteínas en pedacitos chiquitos, lo que nosotros en realidad absorbemos son los aminoácidos. Ah, ok. Sí, ¿Sí? está bien. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, Mande. ¿cómo se dice? En la estructura secundaria, Ajá. usted dijo que las betas eran no polares y las alfas eran polares. No. Las hélices alfa y las hojas plegadas beta se forman por puentes de hidrógeno. O sea, no tiene que ver con la polaridad. Entonces, eso es cuál era? En la estructura terciaria. Esa es la de en la secundaria, entonces eran la que usted dijo que eran como zigzag y Ajá. la hélice sí. Entonces la de la alfa y la beta es en la terciaria. No. Esta es la estructura secundaria. Hélices alfa y hojas plegadas beta son estructura secundaria y dependen de la formación de puentes de hidrógeno entre el esqueleto covalente de la proteína. La estructura terciaria, en la estructura terciaria también hay puentes de hidrógeno que estabilizan, pero son puentes de hidrógeno, entre los grupos R. O sea, lo que estabiliza la estructura terciaria son los grupos R, las interacciones entre grupos R. Ok, ya Y pues existen esos 4 tipos de posibles interacciones. Puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Y ya dijo que los hidrofóbicos se escondían y los otros se exponían al agua, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces esa es la tercera. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? De hecho, sí. Disculpe, ¿cuánto valía el examen, profe? Con ustedes, a ver, déjenme checar, no me acuerdo. Creo que es 70, ¿no? Sí, 70. 70. Ajá. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Me podría volver a explicar lo de las grasas trans? Lo de las grasas trans. Pues son lineales. Son malas porque se transportan en lipoproteínas de baja densidad, entonces tienden a agregarse en lesiones arteriales, generar trombos.
y también están asociados a cáncer. Pero no sé qué específicamente quería que le explicara de grasas trans. Solo eso. ¿Eso? Ok. ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. No, profe. Bueno, chicos, pues si no hay dudas, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profe. Que tenga buena noche. Hasta mañana, gracias. Mañana. Mañana, profe. Gracias, profe. Hasta luego.